Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos, saludos, saludos desde Pachuca, Hidalgo, México, para todas las naciones. Ya gracias a nuestro Padre Eterno que nos permite volvernos a reunir en otra enseñanza más, que estamos en el curso de precisamente que se llama traumas. Estamos en la parte número 4. Y pues bien, vamos a empezar con las diapositivas para que nosotros ya estemos, ahora sí que todos con sus cuadernos, con sus notas. Es importante que vayas tomando notas de todo lo que vamos hablando. Hay puntos que te pueden llamar la atención, entonces pues yo puedo sugerirte que tomes tus notas. Muy bien, pues vamos con el objetivo de esta clase. Veremos cómo las mentiras generan, ahora sí que generan los traumas, las heridas emocionales, producen pensamientos y que bajo esos pensamientos las personas se pueden estar comportando y cómo afectan precisamente ese comportamiento en las personas. Analizaremos los síntomas también de la raíz de amargura. La amargura viene siendo ya como uno de los resultados de los traumas cuando la persona ya tomó la decisión de no perdonar a la persona que le hizo daño. Es importante quebrantar el poder de las mentiras, porque si no se hace eso, pues ahora sí que todo eso empieza a generar un comportamiento que va a afectar, si la persona ya está casada, va a afectar a su relación matrimonial, va a afectar con la relación con sus hijos, en fin. Entonces, es necesario e importante y relevante quebrantar esas mentiras. Muchas personas viven bajo la influencia de esas mentiras que están generando esos traumas, esas heridas que no han sanado. Hay una herida, hay una mentira. Entonces no olviden eso. Hay una herida, hay una mentira y la persona sufre por ambas, tanto por la herida, el trauma, como también por las mentiras que están circulando en su mente. Y pues muchas personas están siendo controladas por esas mentiras que generan esos traumas. Vamos a ver una de las mentiras más comunes que puede una persona estar luchando. Nunca te vas a curar, por ejemplo. Es posible que Dios ayude a otros, pero a ti no. Y esa parte, fíjense que esas mentiras, la persona se lo puede creer y puede ser ya adulto y puede pensar que Dios puede ayudar a todo mundo, a todas las personas, pero a ellos no. Entonces, fíjense cómo opera, ¿no? Y puede afectar también la cuestión de la fe. Otro de, eres malo, eres malo. Mereces sufrir por el resto de tu vida. Jamás estarás seguro y protegido. Nunca te pondrás bien, te pondrás bien. Entonces, si te das cuenta, todos estos puntos de la mentira que genera una herida, la gente se lo cree. Nunca estaré bien, me va a ir mal y cosas por el estilo, como ahorita les acabo de poner un ejemplo que las personas se creen esas mentiras y pues al final comportan así conforme a lo que piensan o a esos pensamientos que generaron esos traumas y puede ser que hay personas que se han ido a la tumba con esos pensamientos creyendo que así era y así van a pasar el resto de sus vidas. Las mentiras están hechas a la medida de cada persona y para cada trauma. Es algo que nosotros debemos también visualizar. El trauma tiene que ser identificado y debe recibir sanidad antes de que la mentira quede quebrada. Entonces, es importante identificar cuál es la herida, qué fue lo que le hizo daño, qué fue, a dónde le hicieron daño, qué le dijeron o qué le hicieron. Puede ser trauma tipo A, trauma tipo B, como lo vimos en la clase anterior. Y esto
realmente debe de tratarse cada punto, cada trauma se debe de tratar en especial y en específico. Cuando no se hace así, pues no se avanza. Entonces, por eso yo les decía que en esa relación íntima que tú puedas tener con Dios, esa intimidad, en esa intimidad con Dios, poco a poco te va a ir mostrando, te va a confrontar con esa cuestión, esa herida, ese suceso que tú tuviste. Te va a confrontar tarde o temprano. Si buscas a Dios y también decirle, ayúdame, muéstrame qué hay en mi ser, como dice David, ¿sí? Aquello que está oculto en mi vida, pero que está ahí operando, como dice el Salmo 19. Entonces, esto debe de ser porque si la herida se queda sin sanar, si la herida no se trata, si la herida no se corrige o se sana, pues la mentira pues vuelve otra vez a instalarse, ¿ok? Porque no se trata nada más de sacar la mentira, sino se trata de ir a la raíz, es decir, ir al problema, al trauma, arreglar eso. Y entonces ya la mentira ya no puede regresar, ya no sabe a dónde ir. ¿Por qué? Porque ya no está el trauma, ya se sanó. Bueno, entonces significa, si te das cuenta, que no es tan solo tratar pensamientos psicológicos. Si estamos hablando de que eres malo, es una mentira, ¿no? Y vas a acabar mal. Y, bueno, pues no se trata de, pues mira, tienes que decir como 50 o 100 veces, no soy malo, no soy malo, no soy malo. O sea, no se trata de como lavar así el cerebro de esa manera y la herida sigue ahí, sino primero hay que confrontar la cuestión de la herida y que la persona se dé cuenta. Y como decíamos en la clase pasada, es necesario abrir la herida para ahora sí que confrontar la razón, qué fue lo que hirió a esa persona. ¿Ok? Cuando el evento traumático ha sido descubierto y sanado, entonces la mentira va a quedar expuesta. Es como la mentira como si fuera un gusano. Imagínate una herida, ¿no? Dice, es que hay algo que me está molestando. Es la mentira, ese pensamiento mentiroso, ¿no? Eres malo, no sirves, en fin. Entonces hay que abrir la herida y cuando se abre la herida y se confronta, queda expuesto el gusano y empieza a sanarse el lugar. El gusano tiene que quitarse, tiene que sacarse, sanar la herida, desinfectar. Algo parecido es así en la cuestión emocional. Cuando el evento traumático ha sido descubierto y sanado, pues la mentira va a quedar expuesta y tiene que, ahora sí, es más fácil eliminar ese pensamiento que ha traído problemas a la persona. Cuando la mentira queda expuesta, entonces es necesario que la persona renuncie a esa mentira, que la persona pueda reemplazarla por una verdad, ¿ok? Y ahí no es de que les estemos sobando la joroba o diciendo algo para animarles, no, es que hay que decirles la verdad, que son personas importantes, que pueden hacerlo, que pueden salir adelante, en fin, cosas por el estilo y que la persona lo pueda comprender. Y si te das cuenta, ahí entra la cuestión de la fe. La fe es importante aquí. Es no tan solo creer en Dios, sino también creer en ti mismo. ¿Sí? Y muchas veces estos traumas que afectan, por supuesto, lo que es la parte del, ¿cómo se dice?, de la autoestima, esto también puede traer efectos muy fuertes en la persona, ¿sí? Su autoestima, la manera de ver la vida, la manera de interpretar la vida y cosas así. Entonces, pues yo lo que puedo decirte hasta este punto es que es necesario confrontar la herida. La persona tiene que renunciar a esas mentiras y reemplazarlos por la verdad, como les acabo de decir. Ustedes recordarán que les hablaba yo de un caso, le llamábamos la señora X, una persona que pues era cristiana y el caso, y pues dice que esa historia, también esa persona era ferviente en su fe, pero también quería quitarse la vida. Ustedes se recordarán de ese caso. Tenía ya 10 años de estar en su religión. Había encontrado, de acuerdo a los conceptos religiosos de su religión,
pues había encontrado lo que conocen como la salvación y la liberación, ¿sí? De acuerdo a sus creencias. Ella lo había encontrado, se sentía bien en ese aspecto. Vamos a decir, la cuestión espiritual le estaba ayudando. Pero las heridas todavía no estaban sanadas. Las heridas estaban ahí abiertas, las heridas estaban ahí todavía sangrando. No se había confrontado el asunto todavía de manera directa en cada herida. Y esas mentiras le empezaron a dejar depresión y fuertes tendencias suicidas. Entonces, por eso vemos que una persona no nada más es, no, pues ya estoy yendo a la iglesia, ya me hice cristiano, o ya me hice mesiánico, o ya me hice judío, o ya me hice musulmán, lo que tú quieras, cualquier religión, ¿ok? Esta clase no es de religión, pero de acuerdo a las creencias de su religión, puede tener esa satisfacción y sentirse bien de acuerdo a los conceptos religiosos. Pero si la herida no está siendo confrontada y no está siendo deprimida, como en el caso que te estoy platicando, había depresión y había esa tendencia suicida. Aunque ella fue con el terapeuta para recibir ayuda, una ayuda más profunda, recordarás que decíamos que de niña le decían, eres una niña fea. Por eso yo recomiendo que a los hijos, a los niños, no se les debe de hablar por apodos. Y más si son apodos donde se puedan estar burlando de él o de ella. Eres una niña fea. Y así le empezaron a etiquetar a esta persona, a la señora X. Estaba convencida de que no era nada bueno, que no era bonita, y pues ella pues llevó esas mentiras, de esas heridas que la habían lastimado, se las llevó cuando llegó a la secundaria. Fue una fichita, fue una persona bastante conflictiva, bastante problemática, se metió con una banda rebelde, en fin, en la universidad tuvo un aborto, entregó un hijo en adopción, pero de manera extraoficial o bajo el agua, vamos a decir, ilegal en pocas palabras. Y pues también luchó por 20 años con cuestiones de la farmacodependencia, mejor conocido como la drogadicción. Y para broche de oro fue atacada y golpeada por su novio que tenía en esos tiempos. Entonces como que en esa juventud le fue mal, pero fíjense cómo ella se comportó de acuerdo a las mentiras que ella recibió, bueno, a las heridas que ella recibió, y esas heridas generaron pensamientos, maneras o creencias, maneras de pensar, y así se comportó. Así llevó su vida. Entonces, junto con esas heridas había mensajes. Siempre seguirás siendo inservible. Siempre seguirás siendo inservible. Entonces nos damos cuenta que esas mentiras que generaron las heridas, así lo creyó, no sirvo para nada, soy inservible. Se lo creyó. Y también venía otro pensamiento producto de esas heridas. Dice, es que tienes que morir. Tienes que morir, entonces tienes que suicidarte y eso va a compensar ese pecado imperdonable del aborto que hiciste. Entonces, si te das cuenta, esas heridas estaban generando pensamientos. Entonces, esta señora, la señora X, su vida estaba fracturada en tres partes, en varias partes, diría yo. Una niña triste, atemorizada, pensamientos suicidas para poder castigarse a sí mismo. Es decir, ella pensaba, si yo me quito la vida de esa manera, voy a pagar todo el daño que hice. Aunque también fue una mujer fiel a Dios, una mujer fuerte, entre comillas, porque nada más era por temporadas, tenía unos días buenos de fe y ya vamos adelante, y de repente venía otra vez la herida, soltaba sus pensamientos, y de esa mujer ferviente cristiana caía en depresión y luego se quería suicidar. Normalmente, bueno, pues no es de normalmente, sino que cuando una persona cae en etapas depresivas, puede estar generando pensamientos suicidas, o sea, depresión, y puede pensar en un suicidio. Esta señora, cuando empezó a recibir ayuda terapéutica, o sea, empezó a recibir terapias, ayudarle, empezó a confrontar a cada herida, pedir perdón a Dios, a perdonarse a sí misma y a pedir perdón a las personas que había dañado, que estuvieran relacionadas con la herida.
pero sobre todo a perdonarse a sí mismo. El perdón es relevante. Cuando una persona no se perdona, puede cargar la culpabilidad, como en el caso de la señora X, que estaba cargando esa culpabilidad por tantos años y por eso se quería suicidar, ¿ok? Pero en esas terapias de ayuda psicológica empezó a sanar esas áreas y su alma se empezó a integrar nuevamente y empezó a tomar fuerza para seguir adelante. Esta señora, cuando descubrió cada mentira que estaba, ahora sí que la herida aventaba a su mente, entonces ella empezó a sustituirlas por verdades que la misma Biblia nos enseña. ¿Sí? El amor de Dios es relevante para la sanidad. Entonces, ella confiaba en esa sabiduría que Dios nos da a nosotros cuando estudiamos las escrituras, porque uno de los resultados que hay cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos las escrituras, es sabiduría, ¿ok? Cuando nosotros practicamos esos consejos, obtenemos sabiduría. Entonces, experimentó la presencia de Dios, experimentó esa alegría que trae la presencia de Dios y avanzó hacia adelante con esas ganas, con ese coraje de salir adelante, de triunfar, de gozar la vida. Había entusiasmo por aprender cosas nuevas, para recibir, para dar a los demás de manera completa. Porque hay personas que les cuesta trabajo recibir, mucho menos van a dar. ¿Sí? Entonces ella empezó en ese proceso de recibir y también de dar, que es una de las evidencias cuando una persona empieza a estar sana y sobre todo cuando le costó tanto trabajo el dar amor o recibir y de repente empieza a amar a las personas, quererlas abrazar, hacer el bien y también cuando les hacen el bien y les quieren abrazar, se dejan, lo disfrutan. Es una señal de que su alma ya está mucho mejor y más sana. Ahora, entonces, ¿qué podemos decir a todo esto? Como una conclusión, la sanidad de las heridas, la recuperación de esas heridas, pues número uno, hay que identificar como conclusión qué tipo de herida es, tipo A o tipo B, para ver la estrategia que se necesita para poder ayudar a la persona. Recordemos que el trauma tipo A requieren personas que demuestren interés para suplir esas carencias que tuvieron. Acuérdense que son carencias de amor, de atención que no recibieron en su niñez. Entonces se necesitan personas que le rodeen, que le puedan dar amor. ¿Sí? ¿Sí? El trauma tipo A es rodearse de personas que te aprecian, que te quieren. Y como yo les decía, por eso son buenas las reuniones en los grupos, en las iglesias, en la Keilah, sinagoga, como le llamen, en la mezquita, en fin, es para poder socializar, porque lo que hizo nuestro Padre Eterno es que hizo a un ser para socializar, hizo un ser humano sociable, ¿sí? No fuimos diseñados para estar aislados, fuimos diseñados para socializar. Para mí, este tiempo que estuvimos encerrados por lo de la pandemia, fue algo tremendísimo, no poder ver. De hecho, todavía hay personas que ya tienen muchísimo tiempo que no he visto, porque apenas ya como que se empieza a salir de esta pandemia. Y por eso cuando vas a un grupo social, llámese el Club de Leones, llámese lo que sea, donde puedan estar y convivir con otras personas, amigos, siempre es bueno. ¿Por qué? Porque estás rodeado de personas que te aman, que te quieren. Esto ayuda a los traumas tipo A. Para los traumas tipo B se requiere sanidad. Es decir, personas que han sido abusadas, lastimadas, como ya vimos qué significa trauma A, carencias, ausencias de amor, de cariño, en fin. Traumas tipo B, ya estamos hablando de abusos, golpizas, violencia. Entonces, ambas, tanto A como B, estas traumas dejan mentiras que deben de ser expuestas, derribadas y reemplazadas por precisamente ay, perdón, tienen que ser reemplazadas por la verdad. Déjenme ponerles.
Ahí está. Los traumas tipo A y tipo B. Tienen que ser reemplazadas con la verdad. Entonces, pues, cuando ya se identifica ese trauma, se trabaja, se confronta. Y recuerden que el perdón no nada más es pedir perdón a Dios, pedir perdón a la persona que lastimaste, perdonar la persona que te lastimó, sino también perdonarte a ti mismo para que no cargues la culpabilidad. Y yo lo que he aprendido en mi caminar es, cuando uno pide perdón, pues es de manera audible, pero cuando te piden perdón también tienes que decirlo de manera audible, sí te perdono. Y cuando te vas a perdonar a ti mismo, lo que he aprendido es, haz esa oración ante Dios y di lo que ha pasado. Padre, ha pasado esta situación y yo me he sentido culpable de todo esto y no me he perdonado, pero hoy tomo la decisión ante ti como testigo, yo me perdono a mí mismo. Hazlo de manera audible, hazlo de manera audible, porque ahí Dios no va a intervenir. Tienes que hacerlo tú, porque ahora sí que eres tú contigo mismo, tienes que perdonarte y hazlo delante de Dios como testigo y perdónate a ti mismo y aprende de esa cuestión que has pasado, que has vivido. Por eso es importante identificar esas emociones que fueron lastimadas específicamente, ¿sí? Que te detienen, que te atascan, que no te dejan avanzar y que difícilmente evitas hacer cosas y a veces las haces sin darte cuenta. Entonces hay que identificar entonces esas emociones que están afectando para ser sanadas. Intencionalmente experimenta esas emociones. Busca maneras de volver a esa alegría, a ese gozo, principalmente para recibir amor, apoyo de aquellos que están cerca de ti, que te quieren, que te aman, que quieren estar cerca de ti. Por eso es importante identificar las mentiras que están ahí aferradas en esa herida, ¿sí? Y pues para que podamos nosotros recibir la sanidad, tenemos que identificar las mentiras también para poderlas echar fuera y ser sanados totalmente y ya la mentira no regrese. Ahora, conocer la verdad nos permite liberarnos y vivir en libertad. Es que no sirves para nada. Esa es una mentira porque sí sirves y para muchas cosas. ¿Ok? Es que eres feo o eres fea. Eso no es así. ¿Ok? Todos, todos fuimos hechos de maneras diferentes, ¿sí? Si te dicen es que eres feo, chico, pero ¿en qué patrón? Yo en lo personal pienso que todas las criaturas tienen lo mejor. Cada quien tiene lo suyo. Si es negrito o moreno, si es blanco, si es amarillo, el color que sea, el rostro. Todos fuimos diseñados. Somos resultado de la creación. No hay feos. No hay que generalizar. Es que soy feo, me han dicho que soy feo y se ve en el espejo, es que soy feo. No, no es así. Ámate a ti mismo. Ámate como tú eres. Ámate como estás. ¿Sí? La verdad de Dios está en las Escrituras, quebranta el poder de las mentiras. Hay un versículo, por eso, que está en la Escritura, dice que la sonrisa hermosea el rostro. Y de veras, cualquier persona que tiene una sonrisa, que es el gozo, que ha regresado a ese gozo que hemos hablado, por eso te digo, la alegría, ¿sí? Y que más la fuente de ese gozo que sea Dios, eso te da una sonrisa, eso hermosea tu rostro, ¿ok? Entonces todos los rostros, nadie está feo. Por supuesto que no se ve bien una persona toda así, todo demacrado, triste, pues cualquier persona se puede entristecer, así se ve, pues no se ve bien. Pero si tú tienes una sonrisa, pues yo le creo lo que dice la escritura, que esa sonrisa, esa alegría, hermosea tu rostro. Entonces, ¿hay feos? Pues no, no hay feos. Tenemos que aprender a sonreír. Tenemos que aprender a comunicarnos con las personas con una sonrisa. Yo te aseguro que si tú llegas a un lugar donde una persona está seria, con una cara así de cascarrabias, vamos a decirlo, y tú llegas con una sonrisa, hola, buenas tardes, y le das una sonrisa, la cara de la otra persona, así toda
de agrio, en fin, le bajas la guardia, ¿sí? ¿Por qué? Porque le llegas con una sonrisa y ¡pum! Llegas con un hermoso rostro de sonrisa. Pero si tú llegas igual con una cara de agrio o de agria, pues de Grinch, o Grinch, como dicen, pues apenas se van a entender los dos ahí agrios. Pero es mejor llegar con una sonrisa. Y la sonrisa es el idioma que nos conecta con todo ser humano, no importa el idioma que hable. Porque si tú llegas con una sonrisa, esa persona te va a contestar con esa sonrisa. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿hay feos? No, yo le creo a la Biblia. Yo por eso procuro estar sonriendo lo más que puedo. ¿Ok? Y dice, ay, es que no me quiero reír por las arrugas y por eso me río así. Tú ríete, hombre. Olvídate de las arrugas, si salen, pues si salen se van a ir. En fin, lo más importante es que podamos disfrutar esa alegría. También hablando de esta conclusión, es importante buscar a otras compañías, otros amigos que nos apoyen en oración. Si estás pasando y te sientes con esa situación difícil, pues júntate con esas personas que son tus amigos, que también son creyentes ahí en la congregación, en la iglesia donde vayas, o ahora que hay amigos virtuales, ¿sabes qué? Apóyame en oración, apóyame en oración. Ruega a Dios que te sane esas heridas, que quebrantes todas esas mentiras y sean reemplazadas por la verdad. Hay un libro que puedes tú buscar un poquito más de información, te puede ayudar. Se llama El modelo de vida. Anótalo. El modelo de vida del doctor James G. Friesen y el doctor Jane Wilder, editorial Desarrollo Cristiano Internacional. Desarrollo Cristiano Internacional es la editorial. El libro se llama El modelo de vida del doctor James, o James como en español, G de gato punto, Friesen. Friesen. Ese libro te puede dar un poquito más de información. Vamos a hablar de la amargura. La amargura es tema importante. Había hablando de la historia de Israel, los dos reinos, Saúl, el reino de Judá, estaba David, y pues Saúl, ustedes saben, recuerdo el relato que nos da el libro de Reyes y Samuel, pues habla de que pues Saúl fue un rey, el primer rey que tuvo el pueblo de Israel, hablando del reino, y pues bueno, murió, y pues ya después los dos reinos, el sur y el norte, se confrontaron, y Abner, que estaba del lado del reino de Israel con Saúl, y acá estaba David con su gente, con sus generales, con su equipo militar. Fue una gran tragedia en esta situación que les estoy hablando de estos dos reinos. Ahora, la amargura puede separar y destruir a cualquier matrimonio, cualquier familia, cuando se abandonan los principios del amor y del perdón. No olvidemos esto, vamos a entrar a esta historia que les estoy platicando cuando sucedió que murió Saúl. Pero este principio espiritual que te estoy diciendo, el amor y el perdón, es muy importante cuando hay situaciones de diferencias y que pueden generar amargura. Toda herida, déjenme, toda herida o trauma trae dolor, como lo hemos estado estudiando. Puede hacer úlceras emocionales de una manera, ahora sí que como ejemplo, y puede destrozar a la persona en su interior, en sus emociones, ¿sí? Entonces, por eso las heridas necesitamos atacarlas, necesitamos verlas una por una, ¿ok? Y confrontarlas, y una de las soluciones que va a traer es precisamente el perdón. Cuando hay una herida que no ha sido sanada, esa herida se puede disfrazar de ira y enojo, agresividad. Recuerden esto, una herida que no ha sido sanada, voy a poner, aquí tengo este pañuelo,
Y vamos a poner el ejemplo para que yo sea un poquito más ilustrativo. Aquí está mi mano, esta herida, ¿sí? Entonces se cubre ¿de qué? Voy a poner este papel de enojo, de ira, agresividad. Se disfraza. Y por eso cuando una persona es agresiva, tiene una ira, la ira ya estamos hablando de un enojo fuera de control, violento. Entonces es porque hay una herida y lo manifiesta de esa manera. Entonces los padres, hablando ya de la familia, los padres ayudan a desarrollar la conducta agresiva en los hijos cuando no le están dando amor, aceptación y aprobación, como lo hemos estudiado, porque hay una gran influencia también de esos modelos familiares. Si estamos viendo que los padres son violentos, que los padres se contestan de manera violenta, se empujan, se maltratan con palabras, pues hay una influencia en los hijos a que hagan lo mismo, que lleven ese mismo patrón. Y cuando estamos hablando de la amargura, precisamente esto hace que la amargura trabaja después de que la persona ha sido herida, ¿ok? Cuando la persona es herida, entonces empieza a trabajar la amargura. En la misma forma en que una manzana cuando cae del árbol se golpea y queda lastimada la manzana, y si no se corta en ese momento ese pedazo que se golpeó, se empieza a pudrir por dentro. ¿Sí? Y así finalmente esa manzana se echa a perder, ni los pájaros se las quieren comer, porque está echada a perder y se engusana. Hay una parte en Hebreos 12:15 que dice, asegúrense que nadie deje alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Hebreos 12:15. Está hablando de que esa raíz, aquí hay un principio espiritual importante, es decir, la amargura es como una raíz que en las emociones puede florecer, puede estar ahí. Es decir, cuando hay una herida, cae esa semilla de amargura. Imagínense cómo las plantas, el polen y todo eso puede volar a través del aire, cómo los pajaritos pueden llevar para poder hacer que se pueda, las plantas sigan creciendo y se sigan multiplicando. Hagan de cuenta que en el ambiente hay esporas de amargura y donde hay una herida abierta que no ha sanado, que está abierta y está abierta porque no ha sanado, llega una espora de amargura y ahí empieza a germinar y empieza a echar raíces. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender? Por eso no es bueno que estén las heridas abiertas. ¿Por qué? Porque las esporas de la amargura andan en el ambiente y andan buscando en dónde caer para crecer. Y la amargura no va a caer donde está cerrado. Si aquí tengo mi brazo, pues aquí no va a caer. ¿Por qué? Porque no tiene dónde echar raíces, está cerrado, no hay herida. Sin embargo, si hay una herida abierta, ahí dice, aquí mero, y ahí cae. Y empieza a crecer. Por eso lo que está diciendo Hebreos 12:15 dice que no hay una raíz de amargura en ti. La amargura es el veneno del alma y se deriva de esas heridas causadas por relaciones con los padres, padres con hijos, hijos con padres, no con padres, sino los hijos con sus papás, no lo de hola compadre, no, no me refiero a eso, padres, hijos, hijos, padres, bueno, ya está aclarado. Entonces, también las heridas relacionadas en el matrimonio, el esposo y la esposa, entre ellos, todas estas heridas que las más profundas, que más daños hacen, es precisamente la de los padres y en el matrimonio, la de los cónyuges. La herida más profunda son estas dos, ¿ok? La amargura causa daños en nuestro ser y pues se deja relucir a través de nuestra conversación. Es decir, ¿cómo sabes que hay una amargura? En tu manera de expresarte, en la manera de comunicarte, se puede manifestar la amargura. Y ahí se da uno cuenta. ¿Por qué? Porque hay veneno, crítica, severa. Sale ese veneno de la amargura.
¿Por qué? Porque su alma está envenenada. Una persona que está amargada, su alma está envenenada porque esa espora que cayó en la herida empieza a echar raíces y empieza a invadir todo el ser, el alma de esa persona con veneno. Y ese veneno va a salir en sus palabras. También se puede dar uno cuenta de la amargura en una persona que reacciona de manera violenta por lo general, ¿sí? Y reacciona de manera violenta no tan solo en lo físico, sino también en las palabras, ¿sí? Sus actitudes, ¿ok? Y esas actitudes que no son buenas, causadas por la amargura, puede generar enfermedades en el cuerpo, ¿sí? Puede también causar daños a las demás personas. Forma paredes que te aíslan, que no te dejan convivir, que ya no crees en las personas y te vuelves crítico severamente, criticas y levantas esas paredes para que nadie tenga acceso a tu vida. ¿Por qué? Porque ya no quieres que te lastimen y por eso levantan esas paredes y se aíslan. El temor y la desconfianza hacia la gente ahí está presente. Una persona que está amargada tiene miedo y desconfía de las personas. También por el temor de que esas heridas que están dentro de su persona salgan al descubierto. No quiere que se enteren que está lastimado, que por dentro la herida está sangrando, por decirlo así. Y otra cosa que se nota también de la amargura es que hay soledad. Y por eso, como levanta paredes para que ya no le lastimen, pues se aísla y vive en medio de una soledad. La amargura siempre trae como resultado el rompimiento de relaciones, ¿sí? Empieza a cortar gente de su vida, empieza a cortar relación con otras personas. Yo no quiero ya más saber nada, no me importa que me dejen. Tiene una actitud muy crítica acerca de otros, siempre los está criticando, pero de manera muy severa. El daño causado por el rompimiento de relaciones es también la ceguera, que no les permite actuar con sabiduría. Por eso la persona que está amargada con veneno, ese veneno puede llegar a una ceguera que no le deja ver la sabiduría de Dios para actuar en sabiduría. Tampoco le deja ver a sí mismo. Ve a los demás para criticarlos, para destruirlos con sus palabras, pero tampoco deja ver a otros como realmente son. Por eso hay un principio espiritual que viene en Primera de Juan 2, 9 al 11. Hay un principio espiritual importante, aquel que no ama a su hermano, aquel que lo odia, aquel que lo maltrata, dice, vive en oscuridad. Entonces te das cuenta, la persona se aísla, vive en oscuridad, está aislado, no tiene relaciones y empieza a cortar, y pues ya no tiene amigos. Sus relaciones de amistad con otras personas duran poco tiempo. ¿Cuántos amigos tienes de que son de años? Que llueve o trene, aunque se enojen, pero ahí están. La amistad sigue. Es bueno pensar en eso. ¿Cuántos amigos tengo? No se trata de, no, pues ya tengo 5,000 o 6,000 amigos en Facebook. Sí, pero pues son amigos imaginarios, si tú quieres. Yo tengo amigos que ni conozco, pero me pidieron solicitud por lo de Ministerio 710 y pues órale. Pero ni los conozco. De todos ellos conozco pocos y que son pocos los con los que yo convivo. Las relaciones rotas causan insensibilidad. Una persona que ha sido lastimada y por eso tuvo que romper esa relación, eso le puede producir en ella o en él insensibilidad. La vida se centra alrededor de uno mismo. No hay una preocupación sincera por las necesidades de otros. ¿Por qué? Porque nada más soy yo. Porque todo se centra en la persona nada más. Y se olvida de los demás, se olvida de las necesidades de los demás. El rompimiento de relaciones causa inmadurez, por supuesto. Y para poder triunfar en un matrimonio, en cualquier relación, necesitamos madurez. En el momento que ocurre la herida, el crecimiento emocional se detiene. Por eso es importante sanar. Pero si la persona tiene esa herida,
y no la ha confrontado, y puede pasar años, significa que su crecimiento y madurez se ha detenido. ¿Qué es lo que pasa en las relaciones, hablando de los cónyuges, del matrimonio? ¿Por qué no han podido triunfar y siempre están peleando y cada vez peor? ¿Por qué? Porque su crecimiento y madurez se detuvo en algún punto. No han madurado. Y para poder triunfar necesitamos madurar. ¿Ok? La personalidad no madura al mismo tiempo que el cuerpo. El cuerpo puede madurar y puede estar muy bien, pero su personalidad no madura. El crecimiento emocional se va a reiniciar cuando la sanidad interior se lleva a cabo. ¿Ok? La falta de perdón trae destrucción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una persona que está resentida. Se convierte ese resentimiento, ese rencor, ese odio, se convierte en amargura. ¿Sí? Es más, la culpa se convierte en odio también. Hay personas que se odian a sí mismas por cuestiones que han pasado en la vida, por decisiones que han tomado. Yo quiero practicarte una historia para ver esto de la amargura. Si vamos a reflexionar en una historia que está precisamente hablando de lo que dije al principio, de cuando murió Saúl y luego el ejército de David, el ejército de Saúl que quedó al mando de Abner, se confrontaron, pero perdió el ejército de Saúl, ganó el de David. La guerra terminó entonces. Ganó David. Ganó David, según la historia y el relato de la Biblia. Entonces sus soldados estaban celebrando que habían ganado. Abner regresó derrotado, aceptó su derrota. Él era un hombre fiel precisamente a Saúl, fue uno de sus generales principales. Perdió y regresó a su lugar. Pero había un soldado que lo estuvo molestando, que se llama Asael, un soldado del ejército de David, y lo estuvo persiguiendo. De alguna manera, Abner regresó derrotado, vamos a decir, a su casa. Y ahí venía Asael, órale, que no sé qué, y le empezó a provocar. Y se voltea a Abner y dice, mira, no te quiero matar, vete a tu casa, ustedes ganaron. Yo voy derrotado, está bien, ustedes ganaron. Vete a tu casa, no te quiero matar. Imagínate un soldado con un general, con toda la experiencia de peleas, de cuántas peleas habrá tenido, de experiencia, un hombre fuerte, sabio para la guerra. Pero este hombre, Asael, estuvo duro y duro y duro, y lo estuvo persiguiendo, lo hostigó, ¿sí? Llegó el momento que Abner se desesperó. Puedes buscar esto en 2 de Samuel 2, 17 al 23. Abner le dio 2 oportunidades de vivir y no quiso. La necedad de Asael lo llevó a la muerte. Quiero decirte que el necio no entiende razones, ¿eh? Una persona necia, por más que tú le expliques y mira que esto y aquello, no entiende razones. No valora tampoco su vida. No valora las oportunidades porque no las ve. Como decimos en México, se monta en su macho. ¿Qué significa? Que se monta en su necedad. Aquí el macho es como un animal, como de la combinación del burro y caballo, o sea, una mula, un macho, por decirlo así, ¿no? Se monta en su macho, en su necedad, y se vuelve torpe y también perverso. Hace locuras, es indiscreto. O sea, eso fue lo que pasó con Asael. Fue una persona necia. Ahora, ¿cuántos problemas te has metido tú por necio, por necia? Ponte a pensar, ¿en cuántos problemas te has metido? Esa necedad lo único que dejó es rencor y venganza en Joab, su hermano, cuando el hermano de Asael. Cuando se enteró Joab que Asael había muerto en manos de Abner, pues esa necedad de su hermano, esa terquedad, esa obstinación que tuvo Asael y que por eso lo mataron, no lo vio su hermano Joab. Y aún en la muerte de Asael trajo consecuencias.
Es un problema que solo genera problemas y muerte. Es una situación de la necedad que genera problemas y en algunos casos muerte. Porque ha habido personas que han muerto por necios. Y aquí viene el punto. ¿Qué hizo Joab? Planeó la venganza. Joab, el hermano necio de Asael, guardó en su corazón rencor y odio. Y el relato nos muestra que esa emoción negativa que tenía precisamente Joab, pues se arraigó y le llamó venganza. Me voy a vengar. Me voy a desquitar de lo que hiciste con mi hermano. La guerra había terminado y Joab pensó que jamás pensó más bien en la necedad de su hermano, de Asael. Él no investigó y cómo fue, no, él nada más se concentró. Abner mató a tu hermano. Ándale pues. No le dieron la información de acuerdo al relato, no, y si se lo dieron, al menos no está ahí registrado. Pero si se lo dieron o no se lo dieron, el punto es que él quería venganza. No quiso saber nada y decidió ignorar la actitud y los actos de su hermano. Segunda de Samuel 3, 22 al 39. Y pues la historia nos sigue hablando que Joab traía resentimiento, tenía rencor. De acuerdo a este relato, había odio hacia Abner. Y quería descargar esa ira, saciarse de manera profunda, saciar esa venganza que tenía, que quería hacer. Este sentimiento piensa de esta manera, el sentimiento de venganza. Ojo por ojo, diente por diente. Venganza, desquitarme, me la vas a pagar. Ahora va la mía, para que sientas lo que yo sentí. Por mi cuenta corre esto, que te voy a hacer así, asá. La venganza vino, tuvo su oportunidad, más bien generó la oportunidad. Una persona que se quiere vengar, pues va a generar oportunidad para vengarse. La familia, la venganza en una familia se refleja en las malas actitudes, el tono de voz, las palabras hirientes, la desobediencia. Quizás dices, ay, pues yo no soy vengativo, gracias a Dios. Ajá. Pero voy a hablar con el matrimonio. Si tú te enojas con tu cónyuge, le dejas de hablar. ¿Cuántos días? Eso es venganza. O a tus hijos le dejas de hablar. Eso es venganza. Cuando tú dejas de hablarle a alguien porque estás molesto y no arreglas el asunto y pueden pasar días, es una actitud de venganza. El problema no es el desacuerdo, sino la actitud que tomamos después de la expresión de ese desacuerdo. Y tú puedes tener 4 caras. ¿Sí? Déjame mostrarte las 4 caras. Puedes tener 4 caras como las que ves aquí. Ay, me volví a ver, aquí está. Ahí está. Tú puedes tener 4 caras. Perdón, tolerancia, misericordia, amor, placer, agresivo, ira, enojo, indiferencia, sensible, silencio sepulcral, tristeza, desánimo, melancolía, depresión, en fin. Las caras expresan muchas cosas. El cómo te sientes, el ahora sí que cómo te sientes, en qué estado emocional estás, tu cara lo comunica. ¿Ok? Una cara de sonrisa, de alegría, de paz, ¿ok? De enojo, de indiferencia, en fin, todo eso se puede mostrar. Estas expresiones faciales básicas expresan nuestras emociones de temor, de ira, tristeza, de placer. Nuestras actitudes reflejan nuestro estado emocional, también nuestro ánimo. Pero Joab, hablando de esta historia, se puso una máscara porque tenía la cara de enojado. La vas a pagar. Y se puso una máscara ante Abner de placer, de todo está bien, de sonrisa. ¿Cómo estás, Abner? ¿Cómo te va? Oye, qué calor hace, ¿verdad? Oye, vamos a platicar un rato, vente. Una sonrisa. Se puso una máscara porque abajo está...
descubrió su verdadero sentimiento y no fue sincero consigo mismo y decidió ser hipócrita. Cuando tú te pones una máscara, de ahí viene hipocresía. Todo está bien, cuando la sonrisa de Joab, todo está bien, no pasa nada, ven, vamos acá. ¿Ok? Por lo general son personas traicioneras que no quieren tratar el asunto con las personas y prefieren hablar mal y murmurar detrás de ella. No comentó sus planes de venganza, se puso la máscara de hipocresía y después descargó su venganza. El vengativo, el traicionero, traen esa máscara, todo está bien, no hay problema, olvídalo, hombre, no pasó nada, entre otras cosas. Joab, traía un cuchillo ahí guardado, porque con eso quería matar a Abner para cumplir su venganza. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? En nuestra vida diaria, podemos usar lo siguiente: palabras, actitudes, rebeldía, desobediencia, violencia, juicio, crítica, en fin, tantas cosas, como viene en 2 de Samuel 2:30, del capítulo 3 al 26 al 27. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Después de la herida, de ese trauma, sigue el resentimiento, la amargura, el rencor, el odio. Y el siguiente paso es la venganza. Y esto puede traer maldición a la familia en todas las áreas de la vida familiar. Familias rencorosas que son vengativas viven bajo maldición. A veces las personas están viviendo bajo maldición y no se dan cuenta que están bajo una maldición que está operando ahí. Ya ven que tuvimos el curso de iniquidad. Hablábamos del ocultismo, no hemos hablado de las maldiciones, cómo operan las maldiciones. Hay muchas familias que están bajo maldición, pero es porque se dio oportunidad para que entrara la maldición. Familias rencorosas y vengativas viven bajo esa maldición que se va heredando a otras generaciones. Y vemos que esta maldición, que en el caso de Joab, cuando mató a Abner, afectó a la familia. La maldición se proyectó en 4 áreas que nos muestra el relato. Recuerden que no estamos hablando de manera literal si pasó o no pasó, eso no es relevante ahorita. Estamos viendo los principios espirituales que nos está transmitiendo ese relato. Dice ahí en 2 de Samuel 3, 28 y 29, dice que una maldición que David dijo: aquel que mató a Abner, un hombre justo, por decirlo así, honesto, porque era un hombre leal, fue leal a su rey, que fue Saúl, y de alguna manera él vino como una persona que había sido derrotada, vino a reconocer ante el rey David que él había ganado, y pues de alguna manera hablaron, no dice ahí específicamente lo que hablaron, pero podemos especular y pensar de que puso sus servicios ahora ante David. Y pues cuando Joab se enteró, pues le dio rabia. ¿Cómo es que viene? Y empezó a meter cizañas. Le dijo a David: seguramente vino a ver cómo estamos para darnos un golpe de estado, vino a hacer algo. Y David no le hizo caso porque conocía a Abner. Y como David no le hizo caso, lo mató, lo llamó y se lo llevó a un lugar solo y ahí lo mató. Cuando David se enteró, soltó esta maldición, que iba a haber hemorragias, lepra, muertes violentas, hambre en la familia en Joab y en toda su familia y su descendencia. Una maldición generacional. ¿Te das cuenta? Son principios espirituales. Por eso la maldición puede pasar. No es lo mismo iniquidad a una maldición. No es lo mismo. ¿Sí? La iniquidad te lleva a pecar a otras cosas, pero hay maldiciones que están arraigadas. Por ejemplo, cuando dijo hemorragias, pues puede estar relacionado con heridas emocionales, enfermedades mentales, depresión crónica, amargura, rencor, odio, entre otras cosas. Está hablando de algo interno. Cuando dice lepra, pues está relacionado con pecado. Todo lo injusto, todo lo impropio, tanto en palabras como en acciones. Puede ser pecado, alcohol, las drogas, tabaquismo, inmoralidad sexual,
enfermedades físicas, degenerativas e incurables también. A veces hay familias que hay enfermedades que van pasando de generación a generación, enfermedades incurables. Eso puede ser una maldición. Por eso el tema de las maldiciones es importante conocerlo. Es uno de los cursos que tenemos que estudiar juntos, las maldiciones. También cuando dijo de muertes violentas, pueden ser accidentes, asesinatos. Cuando dijo hambre, significa pobreza, escasez. Ahora, ¿valdrá la pena vivir bajo las consecuencias de la venganza? Proverbios 20:22. Nunca digas me vengaré de ese daño. Confía en Adonai y Él actuará por ti. La amargura llega por una herida, por una trauma, como dijimos, una trauma o herida que no ha sido sanada, que no se ha confrontado para recibir sanidad. Y esa persona, si no sana esa herida, se convierte en rencor y ese rencor endurece el corazón de la persona. Y pues por esa dureza de corazón toma la decisión de no perdonar. Y por eso la venganza. Cuando una persona cae en la cuestión de venganza es porque no quiere perdonar. La amargura es como un yeso. Cuando una persona, porque se quebró algo, la pierna o algo, y le ponen un yeso o el brazo, es algo que te va a mantener rígido, como el yeso. Te puede irritar, te puede llegar hasta a desesperar el yeso, pero bueno, hablando de las emociones, te puede traer como que te falta el aire, como que paraliza tu mente, tus emociones, paraliza tu voluntad. Así pasa precisamente la amargura. Los amargados se sienten usados o abusados por otros. Se desquitan con ellos mismos. Hay personas que se lastiman, se cortan, se jalan los cabellos, de alguna manera buscan lastimarse. Se desquitan con ellos mismos. No sacan lo que sienten y piensan. Se reprimen y se lo tragan. Esto es fatal en un matrimonio, porque cuando hay amargura y la persona no expresa lo que piensa y siente, se lo traga y pues se está tragando ese veneno y tiene que sacarlo, ponerse en paz con la persona para que sea sanado. Cree que todas las personas, el amargado cree que todos están en su contra, piensa que le quieren robar, que lo quieren usar o abusar. Tienen ese complejo de víctima, se sienten como víctima. En el matrimonio puede pasar algo tremendo, bueno, pueden pasar cosas tremendísimas con la amargura. La esposa se siente encerrada, frustrada, que no la sacan, que no la llevan a pasear. Y esto puede hacer que maldiga a las personas o hasta desearles la muerte porque afecta sus emociones. Se llegan a confrontar con el marido, se enojan, el marido se tiene que ir a trabajar y ojalá te mueras, ojalá no regreses por la misma amargura. Y ha habido casos que los esposos llegan a morir en el camino, en un accidente y ya no regresan. Una maldición. El amor se convierte en odio de inmediato, porque la amargura así es. Afecta las actitudes, se vuelven apáticos, fríos, indiferentes. Estas actitudes en el matrimonio son mortales totalmente. Afectan los pensamientos, la mente, se vuelven cínicos, criticones y piensan que todo está mal. Hacen juicios tan severos. Por eso una persona amargada nadie lo soporta, al menos que la otra persona también sea amargada. Son pesimistas, negativos. Le echan la culpa a Dios en algunas cosas o en todo quizás. Y su fe se convierte en duda. Eso es el amargado. ¿Cómo se va a salir de la amargura? Bien. ¿Cómo se sale de la amargura? A ver. Dice, ¿cómo me libero de la amargura? Pues número 1, deja de verte y pensar en ti mismo. Pobre de mí, me duele lo que me hicieron. Qué gachos, es una palabra mexicana. Sí. Qué feos o qué malos son conmigo, por decirlo así, ¿no? Qué gachos. Bueno,
Deja de estar pensando y verte en ti mismo. Número 2, no te juntes con otros amargados, ¿sí? Dice, busca gente que han superado la amargura, gente que han sido sanadas, gente que no son venenosas, que no son personas tóxicas. El amargado se convierte en una persona tóxica. No busques gente tóxica. No permitas que los pensamientos agresivos de defensa propia te dominen. A veces, cuando una persona es agresiva ante una circunstancia, puede ser una manera de defenderse, pero también de venganza. Solo el perdón total de corazón nos da la sanidad y el alivio que necesitamos. No hay sustituto. El perdón es algo, sucede de manera sobrenatural cuando la persona decide perdonar. Dios actúa en nuestras vidas. Algo que yo decía, yo sé que Dios existe porque yo existo. Si Dios no existiera, yo no existiera. La creación no existiera. El universo no existiera. Entonces, si el universo existe, yo existo también. ¿Por qué? Porque Dios existe. Entonces, si existe Dios, cuando hacemos esto, Dios opera, hace algo en nuestras vidas, trae sanidad, de veras. El rencor, dice, el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Ese es el de Proverbios 17, 9 y 13. El 13 dice, al que devuelve mal por bien, nunca el mal se apartará de su familia. Entonces, en lugar de dar el bien y das el mal, pues el mal habla de esa maldición, no se va a apartar de su familia. Entonces te das cuenta que hay familias que están arrastrando con esas maldiciones, que pueden ser en enfermedades mentales, que pueden ser enfermedades físicas, en fin. Es tan importante liberarse de todo eso. Por eso cuando una persona viene arrastrando todas esas maldiciones y buscan a Dios y hacen una alianza con Dios, buscan la paz con Él y se someten a Él y le ruegan a Dios que les sane y les libere de esas maldiciones, Él lo puede hacer. La falta de perdón o rencor trae división. Cuando una persona no perdona, cuando una persona es rencorosa, la familia se divide y una familia dividida no permanece. Por eso la venganza trae maldición. El rencor altera la armonía del cuerpo, afecta los órganos y los sistemas más débiles. Por eso hay enfermedades psicosomáticas. Puede producir enfermedades neurodegenerativas, cancerosas, entre otras enfermedades. Trae enemistad, divorcio, separación entre el matrimonio, violencia. También produce que la gente esté irritable, cualquier cosa, ¡ay! Y son irritables, andan como agua para chocolate, como decimos. O se aíslan, están tristes, desconfiados, depresivos. Pueden ser volubles, de repente están bien, de repente se enojan, están deprimidos. O pueden ser hipócritas. Por dentro tienen una cara de enojada y te ponen una, hola, ¿cómo estás? Yo creo que tú puedes sentir cuando una persona es hipócrita, cuando una persona no es honesta, cuando una persona no es sincera. Tú te das cuenta. Estos son los traumas. Por eso es importante sanarlos, porque generan mentiras. Pero también si no hay perdón a tiempo y la herida está abierta, la espora de la amargura puede caer y puede germinar y echar raíces. Y la manera de poder ser libres es a través del perdón para que esa raíz de amargura sea arrancada. Es una decisión personal. Ante Dios decir, Padre, perdóname, porque he permitido que la amargura eche raíces en mi vida. Perdóname, yo no quiero estar así. Yo perdono a las personas que me han lastimado. Y tienes que decir por nombre, perdono a esta persona que me hizo, que me dijo, yo perdono a esta persona, me hizo, me dijo y me hizo. O sea, tanto palabras como acciones. Y decido perdonarlos. Padre, perdóname por no haberlos perdonado como tenía que haberlo hecho. Y buscar la paz con Dios. Y ya después, Padre, te ruego por favor, ¿sí? Ayúdame a arrancar estas raíces de amargura.
porque tú tienes que decidir arrancarlas y decir, Padre, tomo la decisión de arrancar toda raíz de amargura que está en mi vida, no las quiero en mi vida, pero lo tienes que hacer después que te pusiste en paz con Dios, que perdonaste, que pediste perdón a Dios, en fin, y sí arrancarlas, renunciar a las mentiras que estaban ahí operando en ti. Y Dios va a operar en ti también. Su amor va a obrar. Algo que yo he aprendido y he experimentado, ese es el amor. Cuando uno empieza a confrontar las heridas y puedes llorar delante de Dios y decirle, Padre, sáname, te necesito, sáname, por favor, te lo ruego. Entonces, mis amados, esto es los traumas, sus mentiras y vimos la raíz de la amargura. ¿Ok? Pues que mi Padre te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor y su gracia, alce su rostro sobre ti y te dé esa paz que te colme de bendiciones, que extienda tus territorios, que su favor esté contigo para que te libre del enemigo y el enemigo no te domine, y que tus oraciones, conforme a su voluntad, sean contestadas. Que así sea. Te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la clase en vivo, en Zoom. Shalom.